Hola, soy Explorers de Moon y hoy os voy a venir a hablar de la prehistoria. Bien, la prehistoria es la etapa reconocida desde la existencia de la vida hasta que hasta que empezaron a aparecer los primeros escritos. Entonces, la época de la prehistoria se divide en tres grandes fases. En la primera tenemos la época del Paleolítico, que duró hasta hace unos 10.000 años, donde empezó el Neolítico. Y por último, la última fase, a partir de hace 6.000 años, se inició la edad de los metales. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la prehistoria. Como vemos, aquí tenemos la península ibérica, la época de lo que vendría a ser esta primera fase de tiempo, del Paleolítico. Encontramos muchos restos arqueológicos y existencia de vida, pruebas de existencia de vida, sobre todo en la parte norte de España y lo que viene siendo el sur de Francia. Entonces, en lo que viene siendo la segunda parte de la prehistoria, el Neolítico, se encuentran muchas evidencias de vida en toda la parte del Mediterráneo de España. El Paleolítico. Como podemos ver representada en la imagen, básicamente en el Paleolítico lo que hacía era vivían en pequeñas tribus que a partir de la invención del fuego que les permitía sobrevivir y cocinar los alimentos que previamente cazaban, aparte de recolectar los frutos de la naturaleza, pues podríamos decir que eran tribus nómadas, que básicamente a partir de herramientas de piedras y madera fabricados por ellos mismos conseguían sobrevivir a lo que les suponía la naturaleza. Entonces, como hemos comentado, las características principales de esta fase serían la invención de herramientas de piedra y madera, tanto para cazar como para protegerse. Después también aprendieron técnicas de coser para vestirse sus propias prendas. Control y obtención de juego, fundamental para poder sobrevivir en donde vivieran. Pinturas rupestres, que es de lo que hablaremos más adelante del PowerPoint, que es una de las principales, ¿cómo diríamos? Pues por lo que se ha conseguido saber de cómo era la vida de ellos, las pinturas rupestres tienen mucho que ver, ya que nos dejaban ver y conocer más sobre ellos. Y por último, esculturas, que es otra parte de las pinturas rupestres, nos dejaban conocer más sobre sus creencias y sus pensamientos, que en esos momentos, sobre todo, rendían culto a la naturaleza y a todo lo que era la fertilidad. Con esculturas a los animales y la fertilidad hacían unas especies de Venus, que serían mujeres donde se exageraban sus órganos fértiles para así rendirles un homenaje. Entonces, en el norte de Cantabria es donde encontramos la cueva Altemira. Esta es una de las mayores cuevas, la reconocida históricamente desde la prehistoria, es la más conocida. Entonces, la descubrió el señor Sautuola en el año 1875 y vamos a hablar un poco de la historia de esta cueva. Este hombre descubrió la cueva, era un habitante del pueblo del lado y empezó interesado por la naturaleza y por la historia, pues descubrió la cueva, una cueva cualquiera como otras se pensaban, y empezó a ir a investigar con su hija y de golpe empezó a ver, como podemos ver aquí, las paredes pintadas. No le dio mayor importancia hasta que en 1878, en una convención en París, donde se habló de todos los restos arqueológicos y se empezó a hablar de historia, pues le empezó a interesar más el tema. Y él empezó a indagar más sobre el tema y empezó a comentar todas estas cosas de pruebas de existencia de vida de hacía muchísimos años, pero nadie le hizo caso. Fue hasta pasado 1900, en 1902, donde se reconoció el valor a todas esas piezas y pinturas que se descubrió en la cueva, pero ya era un poco tarde porque el señor Sautuola ya había muerto. Entonces, esta cueva se ha convertido en un museo arqueológico protegido de España. Dispone de 270 metros de longitud y
y bueno, en cada año se deja ver la exposición a unos 8.000 o 9.000 personas, ya que tenemos que tener en cuenta que cada visita supone un desgaste para la cueva y los restos que contienen ahí y se han tenido que cerrar varias veces el museo para prevenir y mirar cómo podrían hacer las normas de seguridad y de visita con tal de vigilar estos hechos. Como podemos ver aquí, vemos 4 imágenes representativas de lo que podría ser el Paleolítico. Primero de todo, vemos aquí un buey pintado en una de las paredes de la cueva. Tenemos que decir que el Paleolítico usaban los colores oscuros, como negro y rojizos, obtenidos del carbón y el ocre, y se dedicaban a dibujar, a pintar lo que hemos dicho, lo que sería para ellos un culto a la naturaleza. Destinaban la calidad de, bueno, oral no, toda la calidad de imagen y que tenían a la hora de pintar, y empezaron a dar volumen y perspectiva a las imágenes para pintar lo que venía a ser bueyes, caballos, todo ese tipo de animales que nos creíamos que se podían encontrar, pero después, a cabo de un tiempo, hemos descubierto que no es así, que los animales que pintaban no son los que cazaban, simplemente que lo hacían como ofrenda a la naturaleza. Aparte se han encontrado muchos restos arqueológicos de armas, como vienen a ser flechas hechas de piedra sobre todo, y algunas de madera también. Y por último, lo que hemos comentado anteriormente, las esculturas. Esto es lo que vendría a ser una de las Venus que decíamos, donde podemos ver se exageran los órganos sexuales de la mujer y ya está. También por comentar que se cree que en un principio, hace ya más de 17.000 años, se dedicaban a pintar caballos rojos, eran más caballos y animales de este tipo, y a partir de unos 14.000 años para acá empezaron a pintar bueyes rojos. También comentar que, como hemos dicho, vivían en pequeñas tribus, pero no eran nómadas, se iban moviendo. Aquí vemos diferentes cuevas por el norte de España, como podrían ser la cueva de Pasiega, la cueva de las Chimeneas, del Pendo, y lo que hacían las tribus iban habitaban por esta zona, pero iban moviéndose, estaban en una época en un sitio, luego cambiaban, estaban en otra. También tenemos que tener en cuenta que antes las condiciones climatológicas eran más difíciles que ahora. Entonces, lo que hay que darle importancia es que sobre todo habitaban al lado de los ríos, intentaban estar cerca de agua, pero no estaban siempre en un sitio estático, sino que se iban moviendo, y de ahí también la dificultad de estudiar de los estudios arqueológicos para imaginarse si eran de la misma tribu, cómo se iban moviendo, qué pasaba sobre esa época. Finalmente, hace unos 10.000 años se acabaron podríamos decir, los restos y noticias de lo que nos queda de ellos, y ya pasamos al Neolítico. Como hemos comentado, el Neolítico lo encontraríamos por la zona del Mediterráneo, y como características principales que podemos ver en esta imagen, vendrían a ser que se convirtieron en grandes agricultores y ganaderos. ¿Eso qué les permitió? Les permitió convertirse en sedentarios. Con esto, ¿qué quiere decir? Ellos buscaban un río donde situarse, y a partir de ahí ya se creaban su poblado, donde no se moverían hasta que murieran. Por último, también tenemos que decir que tuvieron grandes avances en el sector del tejido y la cerámica. En el Neolítico también se han encontrado restos de pinturas rupestres por las paredes de las cuevas, pero hay que comentar que este tipo de pinturas, igual que en el Paleolítico se intentaba representar los animales o incluso manos humanas en las paredes, aquí ya se empezaban a dibujar grupos de personas que simbolizaban como la cohesión entre el pueblo. Aparte de animales te dibujaban, pero empieza a haber un avance en las pinturas en el ámbito de aparecer personas, intentar dibujar figuras humanas, y también con tonalidades oscuras, rojas y negras, a partir de carbón y ocre sobre todo. Como hemos dicho, luego avanzamos a la edad de los metales, que se inició hace unos 4.000 años, con avances ya más
con los avances más tecnológicos, digamos de alguna manera. Y esto ha sido todo. Espero que os haya servido este breve paso por la prehistoria y hayáis aprendido y nos vemos a la siguiente. Chao, chao.